Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con el tiempo. Nada más para darles un poquito de marco sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, el tiempo en el arte. Vamos a platicar un poquito de la flecha del tiempo, la entropía y un poquito de los multiversos. Por hoy vamos a dejar que la conversación fluya, pero el tema central del día de hoy es tiempo. Y antes de iniciar, pues quisiera darle la bienvenida a Alfa y a Jorge. Bienvenidos una vez más a su podcast. Alfa, ¿quisieras empezar? Sí, gracias Dave. Hola Jorge y a nuestros dos personas que nos escuchan fielmente. Creo que ya son tres. Excelente. No sé qué hacer con tanta fama, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, sinceramente yo pedí empezar el tema, pedí chance de desarrollar porque necesito hacer como un disclaimer o una aclaración. Y es que en mi postura respecto al tiempo voy a hacer un poquillo de trampa, porque yo no soy muy fan de la retórica, digamos en función del conocimiento o como pues instrumento para sacar conclusiones o para, pues sí, digamos en la filosofía. Sí me gusta la retórica en la poesía, en el arte, en el entretenimiento, pero no en ese tipo de espacios como estamos aquí. Creo que esta es una discusión y como discusión creo que queremos provocar reflexión y queremos sacar conclusiones. Entonces voy a hacer trampilla. En ese sentido, creo que Sócrates es el peor sofista de todos, no porque sea el que peor lo utilizó, sino al contrario, el que mejor utilizó la retórica. Y utilizó la retórica, según él, como instrumento de verdad, pero en realidad no. En realidad es nada más como para hechizar y para jalar agua a su molino, y como un instrumento de su propio ego. Y si alguien me dice que no, pues es que Sócrates no existe, o sea, ni si todo lo que conocemos lo escribió Platón, pues, y esa persona obviamente sería Márquez, porque es súper fan de Platón. Si ustedes no saben, en el rancho de Márquez solo hay una gran estatua ahí, es una estatua de Platón. Y este, pues a mí también me cae mal Platón, ¿no? Me cae mal como filósofo, en ese sentido también se me hace como tramposo. Como filósofo me gusta muchísimo más Aristóteles. Aristóteles se me hace que es mucho más congruente en la metodología y en cómo llega y saca sus conclusiones. A mí Platón se me hace un gigante como Mistagogo o como Psicopompo, ¿no? Como alguien que te puede llevar y acceder al misterio, pero que cuando eso para mí es una verdad revelada, una verdad subjetiva que no puedes llegar con métodos filosóficos, sino que llegas con otros métodos. Y Platón te los quiere vender como si fuera una verdad objetiva. En ese sentido, a mí me cae mal. Pero yo lo que voy es que a mí me cae mal Sócrates porque utiliza el lenguaje para hechizar, ¿no? Para atrapar. Y pues es un poquillo yo lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a utilizar un elemento retórico. Y ese elemento retórico es un truquillo del budismo zen. Y bueno, como ustedes saben, el budismo tiene muchas ramificaciones y una de ellas es el budismo zen, que llega desde China a Japón, lo lleva a Bodhidharma y ahí se desarrolla. El budismo zen tiene dos principales escuelas, digamos, la escuela Soto y la escuela Rinzai. Y de la escuela Rinzai es de donde sacó este truquillo. La escuela Rinzai descree mucho del lenguaje como un instrumento de acceso a la verdad. Entienden el lenguaje como una abstracción que al utilizarla la confundimos con la verdad y nos hace que nos perdamos y nos hace que estemos fijos en algo que está completamente lejos de la verdad. Pero este truquillo que se llama Koan, paradójicamente utiliza el lenguaje para enseñarle a los discípulos a desconfiar del lenguaje, para enseñarle a los discípulos a que por el lenguaje no van a acceder ni a la iluminación ni a la verdad. Entonces yo esto lo veo como un RPG en donde matas a un jefe y después ya el jefe está muerto y agarra su espada o agarra su escudo o el arco mágico y con eso vas eliminando a los demás enemigos, ¿no? En este caso, voy a utilizar el arma de mi enemigo Sócrates y la voy a utilizar para destruir a Márquez. No, no se crean. La voy a utilizar para destruir, o no destruir, jamás destruir, pero la voy a utilizar para atacar al tiempo, que es el tema. Entonces, mi postura aquí es que el tiempo no existe, así de fácil. Yo quisiera exponer este tema, que pensáramos y reflexionáramos acerca de que el tiempo no existe. El tiempo es únicamente una abstracción.
Es decir, es una conclusión que sacamos a partir de elementos reales que vemos y lo convertimos luego en un consenso. Y ese consenso lo utilizamos como una herramienta para medir algo, y entonces nosotros decimos, como lo utilizamos y como tiene cierta congruencia, tiene cierta lógica, pensamos que existe, que tiene una realidad en sí misma, pero en realidad no existe. Ninguno de ustedes ha visto al tiempo, ninguno, ni yo, por supuesto, y ninguno de ustedes ha experimentado el tiempo, ni yo, por supuesto. Lo que hemos visto y lo que hemos experimentado es únicamente movimiento. Lo único que verdaderamente existe es el movimiento. Y voy a desarrollar esto, si me permiten. Resulta que el movimiento, que es lo que existe, en algunos casos puede ser aparentemente lineal progresivo y en otros casos es cíclico. Entonces nosotros hemos evolucionado como cazadores recolectores y somos buenísimos para detectar patrones y para hacer asociaciones. Existan o no esas asociaciones, nosotros las hacemos. Entonces somos buenísimos para inventar y para decir esto pasó por esto y por lo otro. Imaginen hace miles de años un antepasado que está viendo el cielo de noche y ve la luna. Y a la siguiente noche ve que a la luna le empieza a crecer una sombra. Y a la siguiente noche la sombra más grande y noche tras noche ve que la sombra devora la luna. Un día ve que ya no hay luna y dice, chin, ya, la noche va a cubrir todo, ya nos acabamos. Pero siguen pasando noches y ve que la luna se sale de esa sombra o que la sombra lo deja en paz. Y si continúa, ve que ese ciclo se repite, entre comillas, se repite y entonces lo puede prever, lo puede predecir. Entonces, eso ya nos crea una ilusión del tiempo porque podemos prever cosas y podemos predecir sucesos aparentemente, pero en realidad es que ese movimiento está siendo cíclico y pensamos que hay algo ahí que es el tiempo. Luego tal vez está ese hombre o esa persona misma viendo la luna y llega otro amigo y le dice, mira, no solo la luna, también las estrellas. Hay ocasiones en las que esta estrella se ve incluso en la luz del día y el mismo sol, hay veces en que sale por acá y se mete por acá y después sale por acá y se mete por acá y podemos anticipar cuándo van a hacer esos movimientos. Entonces tenemos una noción clarísima, aparentemente, del tiempo, pero en realidad lo único que estamos viendo, atestiguando y midiendo es el movimiento en referencia a otra cosa. Eh, a otra noción que podemos tener del tiempo, alguien que me pueda decir, no, pues es que por supuesto que existe el tiempo porque yo antes era un chiquito, yo era un niño muy bonito y ahora soy un don y ya estoy pelón y ya tengo panza y ya no tengo condición. ¿Cómo me puedes decir que el tiempo no existe? El tiempo definitivamente existe. Bueno, lo que yo digo es que de nuevo solo estamos hablando de movimiento, un movimiento que ya no es, digamos, en macro, no es un movimiento que podemos ver a simple vista, pero es un movimiento interno, es un movimiento micro, es el movimiento de nuestras células y de nuestras moléculas. Las células se van reproduciendo y las nuevas células van perdiendo energía, van perdiendo capacidad, van perdiendo nutrientes y ya no funcionan como las otras células, pero lo único de lo que estamos participando es de movimiento y es de reproducción. El tiempo no es una necesidad para que exista el movimiento. Eh, Así lo pensamos, así parece ser como el paradigma que tenemos de tanto utilizar esa abstracción. Nos hemos perdido en esa ilusión. Recuerdan ustedes que Newton, ya ves que luego se pelea con Einstein, ¿no? Tenemos esta gran confrontación, pero me voy a quedar con Newton. Newton antes decía que una cosa necesaria para que existieran las cosas era el éter, y el éter era en todos en los lugares en donde está vacío, donde no hay nada, en realidad lo que hay es el éter. Y el éter era como esta sábana en donde se dibujaba pues el gran dibujo cósmico, ¿no? Entonces ya después descubrimos que no existe el éter y que no es necesario el éter para que exista el universo. Así no es necesario el tiempo para que exista el movimiento. Y si es necesario el movimiento para que exista el tiempo. En una situación en donde nada se mueve, en donde no hay algo que se mueva, tú no puedes medir el tiempo y no puedes tener noción del tiempo, porque el tiempo solo es una abstracción de cómo se mueven las cosas con su ritmo, con su velocidad. Entonces, lo mismo, una manzana yo la dejo y se va pudriendo. Pensamos que llega el tiempo así como un fantasma a corromperlo todo y a desgastarlo. Pero pues en realidad, insisto, son los movimientos moleculares y celulares que hay ahí que van desgastando las cosas. Entonces, yo les dije que iba a hacer trampa porque iba a utilizar un elemento retórico y pues lo voy a utilizar. Les dije que iba a utilizar un koan y pues voy a contar este pequeño koan. Este koan nos dice de que está el maestro y llega a la cueva
a meditar, a una cueva en donde había dejado a su discípulo meditando por un mes. El maestro se sienta, empieza a meditar y llega el discípulo agitadísimo, asustado, sudando, destruido. Le dice, maestro, no he podido conseguirlo. Maestro, he fracasado. Maestro, no lo consigo. Y el maestro le dice, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? No logro calmar mi mente. No logro callarla, no logro calmar la mente. He intentado todo, he meditado hasta el cansancio y no consigo calmar la mente. Y usted me dijo que era lo único que yo necesitaba hacer. Entonces el maestro le dice, no te preocupes, no necesitas hacer nada más. Yo te voy a ayudar, dame tu mente y yo la calmaré por ti. Dame tu mente. Entonces el discípulo al principio se queda como, ¿qué carajos está pasando? Se queda como un poco en shock, qué absurdo es esto, ¿cómo que le voy a dar la mente? Y el Koan, bueno, los Koan así son, ¿no? El Koan dice, y en ese momento el discípulo se iluminó. Entonces puede ser no conclusivo y dices, ¿cómo? ¿Cómo qué carajos es esa historia? Pero lo que yo voy es, y la explicación que le podemos dar, el discípulo entendió que no existe una mente que darle al maestro. El estar tratando de luchar con la mente está tratando de luchar contra una ilusión, contra un concepto con el que te has identificado y has definido y lo relacionas como si fuera real, pero al no ser real no puedes hacer nada con él. Lo mismo pasa con el tiempo. Nosotros nos identificamos con el tiempo, lo tratamos, es una herramienta útil, pero esa a fin de cuentas es una abstracción, no tiene realidad en sí misma, no tiene una naturaleza propia independientemente del movimiento. Ese es mi punto y por eso quería este tiempo para desarrollarlo. Es a final de cuentas nada más una postura filosófica, pero me parece muy interesante que consideremos esto, que el tiempo no existe y pues si ustedes no me creen, pues nada más esperen. El tiempo me dará la razón, chavos. Yo, antes de darle la palabra a Jorge, me parece muy interesante tu postura de que no existe el tiempo. Es uno de esos temas que es bien complicado, ¿no? Por ahí dicen que si odias a un físico y realmente quieres hacerlo pasar un mal rato, le preguntes de manera seria que te explique qué es el tiempo, ¿no? Claro, porque no existe. Pero entre los simples mortales es muy, muy curioso. Por ahí decía el filósofo San Agustín de Hipona, que era un filósofo del siglo VI, si no me equivoco, ¿qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo, al que me pregunta, no lo sé. Es decir, siempre tenemos este concepto del tiempo y lo entendemos como algo que sabemos, que pensamos, que sabemos cómo funciona, pero a la hora de explicarlo es muy difícil, ¿no? Y ha habido muy importantes filósofos, pensadores y físicos, entre ellos, ahorita lo vamos a platicar un poquito, Einstein, pues obviamente su teoría de la relatividad marcó un antes y un después en el tiempo, pero también fue muy interesante lo que hizo Isaac Newton, porque tenía dos conceptos, decía que había dos conceptos del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería primero hacer esa reflexión que me parece que es muy interesante a la gente el explicar qué es el tiempo. Y vamos a volver ahorita contigo para ver si realmente, como tú dices, el tiempo no existe o el tiempo sí existe. Jorge, adelante. Eh, pues muy interesante lo que dice Alfa. La verdad es que el tiempo, pues es un temota como esos temas que solemos aquí abordar en este podcast, pero el tiempo está, pues, es un tema como muy complejo, se pueden decir muchas cosas de ella y creo que está interesante justo iniciar con esa postura de que pues, quizás el tiempo mismo no exista como tal. La forma en la que yo lo estuve pensando y tratar como de desarrollarlo fue un poco distinta, o sea, sí fue como dando por sentado que el tiempo existía, pero más bien tratando de entender el mundo a través de esa existencia del tiempo, para empezar, pero también como las consecuencias, ¿no? De que ese tiempo exista por un lado y por otro lado todo ese sinfín como de posibilidades en la que el tiempo se manifiesta, ¿no? Como a través del acomodo en el espacio de todo lo que hay. Entonces, en ese como clavadote que traté de aventarme y que me mal viajé, Qué raro. Tú mal empecé, viajándote. ya sé, de forma natural. Empecé, recordando algunos mitos de creación que no voy a contar aquí, pero hay mitos muy bellos de creación y muchos de ellos en realidad sí tienen cierta referencia al tiempo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, hay uno griego en donde hay una diosa que se llama Eurínome y esa diosa que se llama Eurínome va a tener pues, sexo con Ofión
una serpiente, pero para provocarlo un poco en ese mito de creación, Eurynome empieza a bailar. Pero hablar de baile es una forma, creo que muy sutil, muy elegante y muy bella de hablar de tiempo, porque ese baile exige movimiento, ¿no? Y ese movimiento entonces, por lo tanto, exige tiempo. Entonces está muy interesante ver cómo estas culturas, algunas prehistóricas, otras antiguas, sí acaban abordando el tiempo de una forma u otra, ¿no? O sea, a lo mejor lo llamarán de otras maneras, no utilizarán ecuaciones, pero utilizan figuras simbólicas muy bellas, ¿no? Como en este caso de Eurynome. Y dentro de estos como grandes mitos de creación, dos de los más famosos, una de ellas es el ex nihilo o ex nihil, que es básicamente esta creación desde la nada, no hay nada y de repente algo brota en esa nada y se convierte en todo lo que hay, ¿no? Y otra de ellas es una que se llama el huevo cósmico. El huevo cósmico, quizás la historia más famosa del huevo cósmico es una que se llama Pangu de China, pero es una representación de lo que existe, o sea, de lo que sería para nosotros en el universo, diciendo que todo se desprende de un huevo que se rompe, y este huevo que se rompe se convierte en toda la creación, incluyendo un dios que sale dentro de este huevo, ¿no? ¿Y por qué les hablo del huevo? Porque el huevo se parece bastante a la teoría del Big Bang. O sea, la teoría del Big Bang ahorita no lo tomamos como un mito, la tomamos como una teoría, pero acaba siendo la teoría como más aceptada de la creación del universo. Pero el Big Bang pues supondría algo similar, ¿no? O sea, como toda esta energía condensada en un espacio súper ultra pequeñito que de repente explota, se empieza a expandir y empieza como a darle espacio a toda la complejidad de formas que existen hasta ahora, ¿no? Pero en realidad se podría decir que es una especie como huevo cósmico, ¿no? Nada más que es un huevo cósmico un poco más científico. Estalló bien mamalón. Cañoncísimo. Ahora, me gustaría a mí empezar ya a desarrollar mis ideas justo desde el Big Bang, porque el Big Bang, al menos en nuestro universo, se supone que crea algo que se llama la flecha del tiempo. No sé si habrán escuchado algo de esta idea, pero la flecha del tiempo es, pues básicamente que dentro de nuestro universo parecería que el tiempo pues, tiene una dirección, ¿no? O sea, nosotros vivimos en el presente, pero estamos en el presente desde un pasado y nos estamos proyectando hacia un futuro y parecería que todo va hacia allá, ¿no? O sea, como si dijéramos de izquierda a derecha, por ejemplo, y que nunca existiría la manera de cómo hacerlo al revés, de que fuera de repente de derecha a de izquierda. Y esto que parecería como que bastante obvio y bastante menso, en realidad creo que no es tanto, o sea, de la forma en la que ciertos físicos y matemáticos como que han teorizado justo la flecha del tiempo, abre la posibilidad a muchas cosas que a mí la neta es que me explotan la cabeza, pero también pues me asombran de la mejor forma, ¿no? Cosas tan obvias como decir, ¿por qué demonios es tan fácil romper un huevo, pero ese huevo ya no puedes volver a unirlo, ¿no? Pues es la flecha del tiempo. Creo que aquí todos nos ha pasado algún momento en la vida en donde lo que precede a la tragedia es un mero instante, pero una vez que ya pasó la tragedia, no hay manera de deshacerla. O sea, ya está hecha, ya es parte del presente, ya se fue al pasado y ahora sí que se fregó porque ahí está, ¿no? No hay manera como de irnos hacia atrás. Esto es algo pues interesante porque resulta que desde la mecánica clásica, o sea, desde la física de Newton y también desde física atómica y diferentes teorías, resulta que las leyes que gobiernan al tiempo, en teoría, no deberían de impedirte que fueras hacia adelante y que fueras también hacia atrás, ¿no? Como diciéndonos esta flecha del tiempo que va hacia el futuro, podríamos sin problemas mandarla hacia el pasado. O sea, si ustedes tienen la información adecuada, por ejemplo, con la física de Newton, ustedes pueden hacer los cálculos para predecir qué es lo que pasaría con X o Y objeto que se está moviendo en el espacio y predecir perfectamente sus movimientos, ¿no? Es como diciendo, en realidad para ellos el pasado y el futuro, para la mecánica clásica, en teoría debería ser igual. Y sin embargo, pues ya cuando lo vives te das cuenta que algo pasa que no te permite regresarte en el tiempo. Una de como las ideas que están como más arraigadas y más presas
a esta cuestión de la flecha del tiempo que gobierna nuestras vidas y gobierna un montón de cosas, es una idea que se llama la entropía. La entropía es un concepto difícil, bastante complejo, tiene que ver con las leyes de la termodinámica, se habla de la segunda ley de la termodinámica. ¿Quiere decir algo, Dave? No, iba a apuntar eso, la segunda ley. Sí, es la segunda ley. Y está difícil explicarla, o sea, si yo me pusiera nada más a ponerle, a empezar a leer de, como, ahora sí que las definiciones específicas, quizás no lo dejaría tan claro. Por ahí alguna vez mucha gente la entendía como lo que explica, por ejemplo, que pasemos de un mundo que parece ordenado a un mundo que se está desordenando, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, no lavan una toalla, aunque la toalla la utilices para secarte cuando se supone que estás limpio, la toalla va a acabar ensuciándose, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad esta explicación y esta descripción no es tan acertada. Quizás la forma más sencilla que yo he escuchado que le explican, que a mí me hace más sentido, es que la entropía tiene que ver con una cuestión de probabilidades. Imagínense que tuviéramos una caja de zapatos y que en una caja de zapatos abierta agarráramos pelotitas de color roja y pelotitas de color azul y pusiéramos las pelotitas, todas las del color rojo del lado izquierdo y todas las del color azul del lado derecho, cerráramos la caja, batiéramos la caja así, la moviéramos así con todas las fuerzas posibles y luego la abriéramos. ¿Qué tantas probabilidades habría, por ejemplo, de que al abrir la caja, las pelotitas rojas quedaran todas de un lado y las azules todas del otro lado, ¿no? O sea, en realidad solo tienes dos probabilidades, dos posibilidades. O sea, las rojas del lado izquierdo y las azules del lado derecho, o las azules del lado izquierdo y las rojas del lado derecho, y se fregó, ¿no? Tienes mucho más probabilidades de que en realidad estén todas mezcladas las pelotas de los colores. Y eso es un poco lo que hace la entropía. O sea, la entropía lo que hace es que digamos que las posibilidades con mayor entropía ahora sí que tienen muchísimo mayores probabilidades de hacerse realidad, tal cual, ¿no? Y eso explicaría por qué demonios parecería que nuestro mundo cada vez está yéndose hacia un punto de mayor entropía. No sé Ahí si sí me aquí... permites hacer un Sí, apunte claro. pequeñito. Por ahí Adelante. uno de los ejemplos que me gustaron mucho que explicaban la segunda ley de la termodinámica tenía que ver como, es como si haces un vaso con leche y le pones chocomil, lo que tú quieras, ¿no? Y luego lo revuelves y te das cuenta que ya no lo querías, que no, que prefieres la leche sola. Entonces empiezas a moverse hacia el otro lado para que se quite. Pues es imposible. Es imposible, o sea, ya está mezclado y no hay manera de regresarlo, ¿no? Era un ejemplo bastante sencillo de cómo entenderlo y por qué es imposible dar marcha atrás, aunque siempre me recordó ese ejemplo, la película clásica de Superman que daba mucha risa, ¿no? Recuerdan esta Ah, famosa sí. escena Que donde, le empieza a dar donde se vueltas al muere revés. y entonces él dice, ya sé qué es lo que voy a hacer, entonces empieza a girar el mundo hacia atrás y todo empieza a voltearse. Eso es exactamente lo que es la entropía, pero al revés, o sea, es imposible cambiarlo. Gracias, nomás quería dar el ejemplo. Por ahí creo que Alfa quieres. Sí, nada más que no me acuerdo cómo se llamaba esa ley, Jorge, que platicaste la otra vez, Goldwyn, algo así, de que mientras más tiempo pases en una discusión en Internet, es más probable que se utilice la palabra fascismo, Y Hitler, esto, Hitler, ¿no? nazi, sí. Ajá, entonces, yo creo que el podcast tiene otra ley que mientras más tiempo pase, yo voy a decir algo de Isaac Asimov y pues ahorita ya lo voy a sacar. Ha salido en los 3 episodios, Sí, con esto. ajá, y es que él tiene un cuento que se llama La última respuesta o la última pregunta. Tiene los dos, pero en uno de ellos es en donde se le pregunta a Multivac, que es la computadora que sabe absolutamente de todo, cuándo será el momento en que se pueda revertir el proceso de entropía. Y esa misma pregunta se va repitiendo como por 6 millones de años, y ese es como en donde está dividido el tiempo, digo, el cuento, hasta que al final, pues la respuesta te sorprenderá, ¿no? Es la número 7 te sorprenderá, no les voy a contar el spoiler, pero entonces, ya rápido para no interrumpirte más, Jorge, un amigo mío que es doctor en ciencias me platicaba eso, porque yo normalmente pensaba que la entropía era esta, que todo tiende al caos, ¿no? Pero él me explicó, la entropía más bien lo que quiere decir es que todo tiende a su estado más probable. Y ese es nada más como el cambio de concepto. En lugar de que todo tiende al caos, todo tiende a su estado más probable. Y ya solo quería decir eso. Sí, sí, o sea, muy buenos apuntes de los dos. Yo también había leído
esa explicación de la taza con el café o con el chocolate, y creo que lo deja clarísimo. Y sí, o sea, en efecto todo tiende a su estado más probable. Es una tendencia, pero esa probabilidad es muchísimo mayor. O sea, por ejemplo, otro ejemplo que toman muy, muy fácil es un hielo en un vaso de agua, ¿no? Un hielo en un vaso de agua, tú sabes que se va a acabar derritiendo. Y parecería que en temperatura ambiente no hay manera de que ese hielo se vuelva como a formar, ¿no? O sea, en teoría sí existiría la mínima probabilidad de que de repente dejes un vaso de fuera con un hielo así aquí puesta en la mesa y que de repente el hielo se forme otra vez, ¿no? Sí existiría, pero es tan baja que básicamente pues no va a pasar, ¿no? Y algo así similar acabaría pasando con el tiempo. O sea, nosotros por el tipo de universo que tenemos, venimos al parecer de un universo de muy baja entropía hacia un universo que cada vez está siendo de mayor entropía. Ahora, esto no quiere decir que los universos tendrían que existir todos bajo esta condición. Quiere decir que nuestro universo existe más bien bajo esa condición, o de baja entropía hacia alta entropía. Y les digo todo esto porque en teoría habría una probabilidad muy baja, por ejemplo, pues también quizás de podernos irnos hacia el pasado o hacia una menor entropía que hacia el futuro, pero en realidad esto es pues básicamente imposible. Por ahí antes como de seguir más con esta idea, nada más algo que se me había pasado es que en la mecánica clásica, no sé si recuerdan ustedes a un pensador que se apellidaba Laplace, y él tenía El del demonio. Ajá, él tenía justo esta figura del demonio de Laplace, que en realidad hay muchos demonios, Nietzsche también usaba el suyo, pero él hablaba de un demonio que si tú Y el tuvieras un maldito demonio, Sócrates también. sí, también, muy poderoso, y ese demonio tuviera acceso como a todos los datos de la realidad, él podría predecir de forma perfecta el futuro, ¿no? Es otra vez esta idea como de que a través de la física de Newton, lo único que te falta es tener todos los datos adecuados para que puedas tú tener una predicción perfecta del futuro. Cuando se vino este descubrimiento de Newton, es uno de los descubrimientos pues, más impresionantes de la historia de la humanidad, pero fácil, está en el top 3 y quizás es el top 1, quién sabe, no lo sé, porque de repente, o sea, agarró un universo en el que no entendíamos muchas cosas y de repente parecería que se hizo un universo muy ordenado, ¿no? Porque a través de sus leyes tú podías predecir un montón de cosas a través por ejemplo, del movimiento de los astros, y parecía pues que todo era parte como de un diseño perfecto en donde el universo era como un reloj, ¿no? Tú abres un reloj, tú ves toda la maquinaria del reloj perfecta, todo funciona genial, y por lo tanto hay manera como de saber el estado del reloj actual y cuál sería el estado del reloj, hace cuenta que futuro, ¿no? Eh, pero esta idea, digamos que poco a poco se empezó a romper. Eh, por ejemplo, una idea que tenían muchos pensadores de la física clásica, o sea, la de Newton, era que el tiempo, por ejemplo, era un tiempo eterno. Acuérdense que Newton es antes que el Big Bang, ¿no? O sea, en el Big Bang parecería que el tiempo empezó en el Big Bang, es una de las teorías. Pero antes de esto, con la mecánica clásica se creía muchas veces que quizás el tiempo era eterno, no tenía un inicio y no tenía un final. Si tú tienes un universo que está dentro de un tiempo que es eterno, entonces una de las teorías interesantes que te pueden salir es una que se le ocurrió por ahí a un filósofo, a Friedrich Nietzsche, o a Nietzsche, que es la teoría esta del eterno retorno, que luego otros físicos también la agarraron y empezaron a hacer ecuaciones al respecto. Y sería como decir que si tú tienes una materia finita en un universo que se está expandiendo y en donde el tiempo es eterno, por ejemplo, entonces esa materia tiene que, digamos que, como si se reutilizara, ¿no? Como si tú expandieras algo, la materia que hay en todo lo que existe y luego lo contrajeras y luego lo expandieras otra vez. Y eso lo que empieza a crear es que empieza a crear ahora sí que todas las posibilidades posibles del acomodo del universo, tal cual, todas. Como el tiempo es eterno, todo puede pasar. Nietzsche lo utilizó más que nada, yo creo, para hacer un punto ético, o sea, como para hablar de que este presente debería de ser lo más importante que hay, porque este presente va a ser eterno, porque este presente se va a repetir infinidad de veces. Pero si esto lo pasáramos ya a cuestiones físicas, sería una forma como de darle una explicación como
a lo que sucede, ¿no? Con la materia dentro del universo. Sí, sí, Alfa. Solo es un apunte ñoño que también eso aparece en la Cábala, se llama Tzimtzum. Isaac Luria lo menciona y es exactamente, nada más que es como Dios alejándose y acercándose, pero provoca exactamente el mismo efecto y por lo tanto es eso, es el Tzimtzum. No sé, David, si quieres decir algo antes que... No, adelante. Ok. Bueno, por ahí empezaron varios físicos a teorizar como qué sucedería si en realidad esta fuera la forma en la que pues funciona el universo, ¿no? Este reciclaje, por ejemplo, de la materia. Y se lió un problema como para relatar esta idea que se llama el cerebro de Boltzmann, ¿no? Y este cerebro lo que es que te dicen que si en realidad la materia se estuviera, digamos que reutilizando y reacomodándose de maneras infinitas, sería mucho más sencillo el hecho, por ejemplo, de crear un cerebro sin un cuerpo y sin un planeta Tierra que un universo, tal cual, ¿no? O sea, que crear un universo desde este reciclaje sería mucho más complejo. Entonces, a lo mejor de repente el reciclaje nada más creó un maldito cerebrote, y este cerebrote, en el poco tiempo que tiene como de vida y de computación, puede imaginarse todo esto, pero se acabó, ¿no? Por ahí también jugaban con la idea de Carl Sagan, hablaba de que preguntaba, ¿qué es lo que se necesita para hacer un pie, no? Y dice, pues para hacer un pie, por ejemplo, de manzana, necesitas primero tener un universo, ¿no? Y que ese universo te dé después las condiciones adecuadas para las manzanas y la harina y todo lo demás. Y bajo esta teoría de este cerebro, sería más bien decirte, pues no, ese reacomodo de los átomos y las moléculas, sería más probable que de repente saliera de la nada un maldito pie a que saliera un pie dentro de un universo. No, es una idea bien loca, pues, pero es una idea un poco como para retar, ¿no? Este concepto de esta materia que se está reciclando. Ahorita tenemos una forma distinta de verlo, y esa forma distinta de verlo y que le da un giro completamente diferente a todo esto es a través de la mecánica cuántica y de algunas cuestiones de la mecánica cuántica. Se suponía o se teorizaba que el Big Bang inició en un espacio de 1 centímetro más o menos. O sea, imagínense lo que es meter todo lo que hay en el universo en 1 centímetro. O sea, de todo lo que se creó después viene originalmente, se supone, que en 1 centímetro. Pero el Big Bang te permite, digamos que pensar en una alternativa que dice que todo lo que se creó adentro de algo que es 10 a la menos 3 centímetros. O sea, que es una cosa, no me acuerdo si es 3 o 30, pero es una cosa súper ultra chiquitita, o sea, es mucho más chico que 1 centímetro. Ese es el punto, ¿no? ¿Y por qué esto cambia toda la historia y por qué esto cambia como todas las reglas de cómo podríamos concebir, digamos, que el tiempo y el universo? Porque si algo pudiera iniciarse desde algo tan pequeño, entonces de entrada sería mucho más fácil que este reacomodo de la materia, por ejemplo, creara un universo nuevo que crear un cerebro. Porque resulta que un universo nuevo puede salir de algo que es muchísimo más pequeño que 1 centímetro, tal cual, ¿no? O sea, una cosa así casi nada, ¿no? Y la otra que está fregón es esta, y tiene que ver con la entropía. Como tienen los científicos ahorita el tiempo y el universo, creen que el universo va a llegar a lo que se va a llamar la muerte por calor. Heat death, así tal cual, ¿no? Y la muerte por calor va a llegar un momento... Heat death. La muerte, al rato voy a hablar de Hitler, pero todavía no. La muerte por calor pues la entropía cada vez está yendo hacia arriba. El hecho de que cada vez vaya hacia arriba, en realidad, parecería que es algo bueno, porque si lo juntas junto con la flecha del tiempo, justo esa complejidad es lo que permite que los seres humanos, por ejemplo, existamos y vivamos, ¿no? O sea, sin esa entropía y sin ese tiempo, los seres humanos no podemos pensar, no tenemos memoria, no tenemos conciencia, y los demás animales tampoco lo tendrían. O sea, para hacer evolución y lo que quiera se requiere tiempo y también se requiere entropía. Pero va a llegar un momento en que esa entropía va a llegar a niveles tan altos que no va a ser posible que exista vida en ningún lado, porque el calor va a estar completo, es como si dijéramos que el calor va a estar completamente homogéneo en todas partes, ¿no? Y ese calor completamente homogéneo en todas partes, pues ahora sí que va a ser demasiado simple y también quizás demasiado frío o caliente
para que se pueda producir algo en él, ¿no? Esa es la idea. Entonces, así se morirían los universos. Pero hubo un descubrimiento el siglo pasado en donde estuvo involucrado Stephen Hawking. Stephen Hawking se dio cuenta que resulta que los hoyos negros producen radiación. Se suponían que los hoyos negros, acuérdense que los hoyos negros se crean cuando hay algo que tiene demasiada masa. O sea, por ejemplo, un sol así mega denso con muchísima masa y ese sol empieza como a curvar el espacio y se hace ahora sí que como si fuera un cilindro, un hoyo, que se empieza a tragar todo, inclusive la luz. Se la traga el hoyo negro, ¿no? Se suponía que de ese hoyo negro no podía salir absolutamente nada porque la gravedad era tan fuerte que se comía absolutamente todo, pero Pero descubrieron... salió el vato de Interstellar. Ese güey. No, ingresó. Ingresó. Pero descubrieron que resulta que los hoyos negros sí desprenden radiación y parece ser que es por una cuestión cuántica. Pero el punto es que desprenden radiación y esa radiación es como si parte de esa información o parte de esa energía se acabara regresando al espacio, ¿no? Y estas como pequeñas fluctuaciones de energía, en teoría, podrían ser suficientes para crear nuevos universos, o sea, crear nuevas condiciones similares a la condición universal que creó el Big Bang, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esto es, parecería uno que no hay un límite hacia el crecimiento de entropía, porque parecería que nuestro universo tendría la capacidad de ir creando nuevos universos a través de esas como fluctuaciones de radiación. Y estos universos crecerían, se expandirían rapidísimo y con el tiempo, cuando empezaran como a ser más homogéneos o con una entropía mucho más alta, empezarían después ellos mismos a crear nuevos universos, ¿no? Y se empezaría a hacer ahora sí que una sarta de universos gigantescos. Y esto diría, de entrada, pondría ya en cuestionamiento qué demonios pasa con el tiempo, ¿no? Porque si antes se creía que el tiempo era eterno y luego llegó el Big Bang y decía, ah, no, el tiempo sí empezó, pues a lo mejor este universo en realidad viene de un universo anterior a este, ¿no? Y ese universo viene de otro y de otro y de otro y de otro. Entonces, en realidad, habría muchas flechas de tiempo en diferentes universos. Y, por ejemplo, un universo que crea este universo podría tener una flecha de tiempo que correría en contra de la flecha de tiempo de este universo. Eso quiere decir que podría haber otro universo creado por este universo o otro universo paralelo o similar a este, en donde si nosotros parece que avanzamos en el tiempo, aquel universo parecería que retrocedería en el tiempo, ¿no? Yo sé que pues son cosas bien locas y bien como complejas de digerir, de digerir, pero también pues creo que están sumamente interesantes, ¿no? O sea, nada más tener como la noción o la posibilidad de que eso pudiera pasar, ¿no? Y también eso que implicaría para nosotros los seres humanos. Sí, sí, Alfa. Yo solo quiero hacer un apunte. Me parece que se puede hacer aquí porque para también aclarar la diferencia entre eternidad e infinito, porque creo que de lo que estás hablando es todo esos acontecimientos en donde siguen las mil flechas del tiempo, en donde todo continúa y continúa de tal manera que se vuelve a reconfigurar y que no, eso sería el infinito. El infinito es no acaba, no acaba, no acaba y sigue cambiando de tal manera que pues estalla o lo que sea, ¿no? El infinito es eso que no acaba. Y la eternidad implica estabilidad, la eternidad implica tal vez no movimiento y que, es decir, el infinito implica la reconfiguración de las cosas y la eternidad implica que las cosas siguen siendo lo que son. Entonces, incluso en las posibilidades es muchísimo más probable que exista el infinito que existe la eternidad. La eternidad es todavía un concepto mucho más caprichoso del ser humano, pues que tiene mucho que ver con mitos y que tiene mucho que ver pues, con aspiraciones y miedo a la pérdida de la conciencia o lo que sea. Isaac Asimov tiene una novela que se llama El fin de la eternidad y es maravillosa y es el fin de la eternidad y el comienzo del infinito como debe ser. Y lo que tú decías de este estado de todo calor o de todo frío, si permaneciera como ella, entonces ahí encontraríamos la eternidad. Esa eternidad absoluta, inamovible, que es una plasta así aburridísima y que pues no tiene tiempo, pues ya es completamente inmutable. Y el infinito implica
todas las otras posibilidades de las que estás hablando. Era eso, era un pequeño punto al pie. A mí lo que se me hace bien interesante es toda esta discusión nos llevó a esto de, pues, pues sí, de los multiversos, o sea, de la posibilidad incluso matemática de que existan otros universos. Es algo que si te pones a reflexionar, pues te vuela la cabeza, o sea, es muy, muy difícil siquiera imaginarlo, que pueda existir. Y, y cómo sin el tiempo, como lo dijiste ahorita, Jorge, no tendríamos muchas de las cosas que nosotros entendemos sobre nuestro mundo. No quiero ponerle un nombre porque finalmente, como tú decías, Alfa, y estoy de acuerdo en ese sentido, pues el tiempo es un nombre que nosotros le ponemos a un estado para poder entenderlo. O sea, yo lo veo de esa manera, más que otra cosa es un nombre que nosotros le ponemos para poder entender el cómo funciona. Pero gracias a él podemos percibir y hacer ideas de lo que creemos que puede ser, ¿no? O sea, si no, Totalmente. sigue siendo, no podemos todavía garantizar que el Big Bang haya existido, pero mientras más vamos avanzando en nuestro entendimiento, más vamos llegando a esta resolución de que decía ahorita Jorge de los multiversos. Y qué increíble, porque ahora también hasta en el mundo pop lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, en cómics, en películas, en todo está muy, muy en boga esto de los multiversos. Se puso hasta de Obviamente, más de moda, ¿no crees? y obviamente es curioso porque obviamente pues está caricaturizado, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con la explicación científica muy Rick and Morty lo que ponen sobre los multiversos, pero el hecho de que pueda existir y el cómo lo puedan entender sobrepasan nuestro entendimiento de las cosas. O sea, es algo así, hasta se me hace Lovecraftiano no es que ni siquiera no lo podemos imaginar, se me hace algo fantástico. Estabas explicando de los multiversos, Jorge. Sí, bueno, nada más para hablar un poco de lo que mencionan los dos. Sí, la palabra eternidad estoy de acuerdo con lo que dices, Alba, pero pues, al final de cuentas creo que los términos con el tiempo, otras disciplinas se les van apropiando, ¿no? Algo que a lo mejor pudo haber iniciado muy religioso, de repente se lo apropia la ciencia o la filosofía y se convierte en una cosa diferente. Y sí, una de las, digamos que, opciones que tenemos del universo es que simplemente lleguemos a una entropía total y eso ya se mantenga completamente así smooth y no cambie, ¿no? Esa es una, o sea, que ya no haya como eh, que ya no haya una contracción de nada, ¿no? Pero otra es justo que se creen esos multiversos. Antes de seguir con esto nada más, justo como por esto que mencionan de las palabras y que a lo mejor el tiempo nada más es una forma de hablar de algo que no entendemos, pues creo que al final de cuentas el lenguaje sí funciona, ¿no? O sea, como que creamos un concepto para referirnos a muchas cosas. Pero justo hay una idea que tiene que ver con el tiempo y el lenguaje y que tiene que ver con el tiempo y la conciencia. Hay una teoría que hizo un ingeniero, no recuerdo ahorita el nombre, que estudia peces. Y él dijo, es que todos los seres vivos vienen del mar, vienen del agua. No había seres vivos originalmente en la Tierra. Y cuando tú estás en el agua, las condiciones del agua te ponen unos retos muy diferentes para sobrevivir que las condiciones, por ejemplo, en la Tierra. Y una de ellas es que en el agua, pues no puedes ver bien, ¿no? O sea, en el agua tú puedes ver a pocos metros de distancia. Entonces, tienes que tener un organismo que esté muy adaptado a reaccionar de forma casi inmediata a lo que ya percibe muy cerca, ¿no? Y eso es como si fuera un organismo que se está anclando nada más en cuestiones de reacciones presentes. Una vez que se No sé sabe... si sea Jorge, pero suena a Desmond Morris. No, no, ese es Morris, me acordaría, pero no es él. No, no es él. Luego, si lo recuerdo, lo pongo en los comentarios. Este, entonces él dice cuando de repente, como los memes, ¿no? O sea, que se sale así un animal marino a la tierra, ya valió madre porque salimos nosotros. De repente el mundo terrestre tiene ahora sí que otro tipo de retos, ¿no? Y uno de esos es que ya puedes ver mucho más lejos y por lo tanto lo que tienes que tomar en cuenta son factores a más larga distancia y como que ya tiene sentido empezar a tener memoria de más largo plazo y también a poder futurizar opciones tal cual, ¿no? Y los seres humanos ahora sí que somos quizás los mejores en hacer eso o los que estamos más esclavizados por esa futurización, pero gran parte de nuestra conciencia y nuestra memoria tiene que ver precisamente para eso, para entender el tiempo al menos en tres partes, pasado, presente y futuro, y a través de eso adaptarnos mejor Anticipando al riesgos. entorno, exacto. Entonces,
ahora sí que hasta el lenguaje mismo y hasta la conciencia misma parecerían que tienen detrás, ahora sí que como contexto al tiempo, y ese tiempo le acabó dando una forma, ahora sí que al tipo de cerebro que tenemos los seres humanos y por lo tanto a la posibilidad de crear estos conceptos. Y en ese sentido es interesante lo que dice Alfa en su postura de que no existe porque nosotros, por lo menos como especie, tendemos mucho a irnos hacia los polos, ¿no? Hacia el pasado o hacia el futuro, cuando realmente, pues lo que sabemos es que no existe ninguna de las dos, o sea, lo único que existe es el presente, pero entonces, ¿cómo lo demarcamos? O sea, es un microsegundo, un segundo, ahora mismo ya estamos en el pasado, entonces esos son los conceptos que son luego bien complicados de entender y que nosotros como seres humanos tendemos a aspirar, ¿no? Aspirar a un futuro, hacer planes a futuro, cuando realmente lo único que tenemos y lo único en lo que podemos vivir es en el presente, tampoco en el pasado, que es lo que un poquito nos vuelve la cabeza. Ahorita que decías de este experimento, recordé un experimento muy gracioso que hicieron sobre el tiempo, sobre las abejitas. Por ahí había un experimento que decían, querían determinar si las abejas podían percibir el tiempo. Entonces lo que hicieron fue algo muy como Pavlov, pusieron gotitas de azúcar a cierta hora para ver si las abejas iban a esa hora a consumir el azúcar. Y así lo hicieron, eran las 3 de la tarde. Pero entonces salió otro científico y dijo, no, 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 a ver, pero ¿cómo sabes que no fue realmente, se estaban guiando por el sol, se estaban guiando? Ah, bueno, entonces replicaron este mismo experimento, lo hicieron en una cueva. Entonces en la cueva lo replicaron y las abejitas a las 3 de la tarde lo volvieron a hacer. Y salió otra persona y dijo, no, pero ¿qué tal que se están geolocalizando? O sea, realmente no puedes tú decir que es por una condición del sol o por una condición que ellos estén percibiendo el tiempo. Y curiosamente, cómo terminó este experimento se me hizo muy chistoso porque lo que hicieron fue que volaron a las abejitas a Nueva York, creo que de Nueva York a Japón o a un país así. Y entonces las abejitas salieron a las 10 de la mañana por el, por el azúcar, porque tenían jet lag. Entonces pudieron determinar que sí podían percibir el tiempo. Entonces, pues qué curioso que estamos ahorita en ese proceso de determinar y de quitar todos los factores para explicar un poquito, ¿no? Esto que tú mencionas de los multiversos que por ahí estuve leyendo y viendo en algunos podcasts, es bien interesante porque hay muchos científicos que se están yendo hacia esa respuesta, no únicamente con el tiempo, sino que todos los experimentos han llevado a esa resolución, a que realmente sí existe la teoría esta de los multiversos, ¿no? Adelante, Es era que el punto que tenía. ahorita pues según yo la teoría más robusta que hay en física es esa, es la cuántica. Creo que como de todas las fuerzas importantes que se han reconocido en el universo, de la única que la teoría cuántica no tiene como una ley bien, o sea, como digamos que bien formada una teoría, es de la gravedad, pero de lo demás sí. Entonces, pues es lo que está en boga, es lo que parece que está lanzando más luz para entender muchas cosas. Y dentro de esa teoría, pues entra como esta parte como de los multiversos. Que de todas esas posibilidades del universo, quizás es la que más me fascina a mí, ¿no? No, claro que sí. Ma- Por ahí me queda muy claro también que de nuestra primera merchandise que tenemos va a ser algo de alfa que va a decir Isaac Asimov decía, ya me imagino en las playeras negras así, poder hacer nuestras primeras playeras. Bueno, no sé si tengan por ahí algún otro tema que quisieran tocar respecto al tiempo, Alfa. Yo sí, pero no sé si tú, Márquez, ya puedo pasar. Deja nada más responder algo que dijo David. Bueno, no responder, como ampliar. Sí, Pues, vale. dos cosas. Una, lo de las abejas, se me hace padre, bien padre. O sea, pues es que sí hay algo que se llama, sí hay como una especie de reloj biológico en los seres. Nosotros lo tenemos. Se han hecho experimentos con animales, como con insectos, como con abejas, pero también con humanos, para ver que también medimos el tiempo los humanos sin necesitar, por ejemplo, un reloj. Y solemos ser bastante acertados. Cambia con la edad. Solemos ser más buenos, más jóvenes y más malos, más viejos. Pero la diferencia no es tanta. Este, y también hace rato que hablabas tú como de que a fin de cuentas nosotros vivimos el presente y queremos entender como que lo que está pasando y por eso creamos el concepto de futuro y pasado. En realidad, parte de lo que dicen los neurocientíficos es que los humanos también vivimos en el pasado. Es un pasado muy pegado al nuestro, pero
Ahora sí que la computación que tiene que hacer el cerebro para poder procesar lo que está viendo y sintiendo y luego ya interpretarlo es más o menos como de 80 milisegundos. Entonces es como si estuviéramos viviendo 80 milisegundos en el pasado, ¿no? El Todo el famosísimo tiempo. lag. O sea, vivimos Sí, con sí. lag, es la verdad. Tenemos lag. Y luego además, no solo pasa acá, también esto tiene que ver más para cuestiones de decisiones, pero la parte consciente cuando quiere tomar una decisión, resulta que hay una parte en el cerebro inconsciente que se prende un segundo antes, medio segundo antes, perdón, de tomar una decisión. Entonces vivimos con lag real, presencial, sensorial, pero también vivimos con lag en toma de decisiones conscientes. Pero bueno, eso era todo. Yo conozco vatos con muchísimo más lag del que ustedes creen. Yo también, ¿eh? De hecho, Alfa lo dice como, bueno, no, sí es verdad, pero este, resulta que hay estudios donde la mota, por ejemplo, hace que tengas una percepción del tiempo más lenta, tal Claro, cual, ¿no? O claro. sea, es otro tipo de relatividad, no es la de Einstein, pero es una relatividad neuronal y psicológica, pero Ujú. la mota te hace sentir el tiempo mucho más lento. Y, por ejemplo, la cafeína te hace sentir el tiempo más rápido. O sea, tú tienes la experiencia del tiempo como algo más fluido. Supongo que la cocaína también, ¿no? Y hay otro tipo de drogas que por completo destruyen tu noción del tiempo como la conocemos. Vientos. Bueno, yo, aunque no existen las cosas, aunque no tengan una existencia por sí mismas y su existencia no sea necesaria para las otras cosas, hay muchas de esas cosas que utilizamos y que nos sirven y que son herramientas. Lo dijeron ustedes y lo reitero ahora. Las mismas matemáticas en sí no podemos decir que existan, son una mera abstracción, son tal vez el concepto más abstracto que tenemos los seres humanos y el más útil para la vida que llevamos hoy en día. Las matemáticas han formado nuestra realidad. Ahora, lo más fácil es decir que son una mera abstracción, la mejor que hemos logrado tener y la más concreta, la más lógica, pero una abstracción. Y hay un vato que se llama Max Tegmark, que es un sueco que trabaja con el MIT, que él dice que las matemáticas no son una abstracción y no solo dice que son una expresión de la realidad, sino que son la realidad misma, que el universo y la realidad no se manifiesta en matemáticas, sino que es matemáticas y que la manifestación somos nosotros. Pero bueno, yo hasta ahí puedo acceder, no podría explicar nada más porque no soy científico, necesito que mis amigos científicos o mis primos me expliquen, yo ahí me quedo, nada más planteo la situación porque me parece fascinante esa posibilidad, porque yo siempre considero las matemáticas como una abstracción, como una herramienta. Entonces, a ver, nosotros, existe el tiempo o no, vivimos como si existe y eso es importante. Y es importante en nuestras vidas. Y lo percibimos, ¿no? De alguna manera, aunque nuestra percepción sea errónea, lo percibimos, lo nombramos. Y lo que a mí me parece muy interesante es que en nuestra percepción cotidiana y cultural, normalmente concebimos el tiempo como esta flecha arrojada de izquierda a derecha, como decía Jorge Serrano. Los griegos, obviamente muchas culturas han tenido distintas nociones del tiempo. En India tenemos los kalpas, que son ciclos que se repiten y que son ciclos de cientos de miles de años. Pero los griegos, por ejemplo, tenían un concepto del tiempo otro, además el cronos normal, que es este izquierda-derecha, la flecha, y el otro que es el kairos. Y el kairos a mí me gusta mucho porque pues ahí ya estamos hablando de realidades poéticas, ¿no? Ya estamos hablando de algo bien, bien bonito. Pues sí, estábamos equivocados, pero recuerden que Borges decía que el mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones. Entonces ya, si lo dijo el más grande de todos los tiempos, pues no hay nada más que decir. Y el Kairos es no sé, seguramente ustedes leyeron o vieron las pelis de Harry Potter, ¿no? Leyeron los libros o vieron las pelis o los dos. Y en algún momento, no me acuerdo en qué libro ni en qué peli, aparece una poción acá fregonzota que se llama Felix Felicis, creo. Y esta Felix Felicis lo que supuestamente hace es que te da mucha suerte, que te da fortuna así tremendísima, al más no poder. Te da la bendición de la diosa Fortuna. Por lo cual iba a ser una droga, no, pero es una poción muy, 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 muy escasa y muy peligrosa, porque imagínense que de repente el vato más malo del universo
tenga esa y pues toda la suerte va para él, pues entonces hay que tener mucho cuidado, está medio prohibido. Y en los libros y en la peli la consumen, entre comillas, dos veces. En una sí la consumen y en otra parece todo ser nada más un efecto placebo. Pero, ¿cómo funciona en realidad? No es que te la tomas y de repente todo aparece frente a ti, ¿no? No te caen los regalos así como si llegara Amazon dándote la suerte, sino que parece ser que tú te la tomas y la fortuna empieza o la suerte empieza a funcionar como si fuera una coreografía. De repente en ese momento tú te descubres como si fueras tal vez el centro del cosmos y todos los demás están siendo partícipes de este baile cósmico y esta coreografía perfecta que funciona para brindarte a ti exactamente lo que más necesitabas muchas veces sin ni siquiera saberlo y muchas veces sin ni siquiera saber cómo formularlo. Entonces, de repente estos men se sentían llevados hacia algún lugar y en ese lugar pasaba algo, de repente daban una respuesta que parecía absurda, pero esa respuesta llevaba a otra cosa, y las demás personas se tropezaban o se levantaban en el momento adecuado y todo parecía funcionar de una manera perfecta. Tal vez a mí no me gusta llamarlo, digamos, el mecanismo cósmico, pero sí la danza cósmica, el baile universal. Entonces, ese es el como yo definiría de alguna manera el kairos. El kairos es ese momento. Nosotros vivimos todo el tiempo en el tiempo cronos, en el tiempo arrojado de izquierda a derecha y vamos avanzando. Pero luego también tenemos a veces ese tiempo kairos en donde en ese momento entendemos el flujo eterno, el flujo cósmico, cómo está ordenado todo, cómo está amalgamado y cómo nosotros somos una parte, pero al mismo tiempo somos la parte más insignificante y la parte central y todos los demás también. Y cuando podemos fluir con ese cosmos, cuando podemos fluir con ese orden, es cuando nosotros nos sentimos más en comunión y más en contacto con todo. Y no, y la experiencia de vida, pues es una experiencia completamente ajena a lo cotidiano, ¿no? Es casi sagrada. Entonces, por eso es bien interesante porque pues muchos hemos tal vez experimentado tal vez esa sensación de Kairos y ese tiempo es un tiempo subjetivo, es un tiempo sagrado, es un tiempo divino. El Kairos es, acuérdense de esa semifinal de Santos contra Tigres cuando el año que el City ganó con el gol del Kun Agüero, Oribe mete 2 goles en los últimos momentos, ahí el Santos activó el Kairos es lo que activó el Madrid en casi todos los partidos de la Champions de esta temporada, así que es ese tiempo divino en donde todo, odio citar al superpoderoso maestro Paulo Coelho, pero que el universo conspira a tu favor, ¿no? Pero yo sí creo que así se puede sentir, entiendes como la gran trama universal, el drama cósmico, y no siempre es así, a final de cuentas terminas saliendo de esa experiencia, terminas cayendo y volviendo al tiempo normal, pero cuando estás ahí, pues es esa gran revelación y esa gran vivencia pues de la que poco se puede hablar, pero de la que se saca todo en la vida, ¿no? Entonces, ese es el tiempo kairos de los griegos y pues solo quería platicar ahí porque me parece fascinante como todas las ideas poéticas que Oye, podemos está encontrar por ahí. fantástico. Yo pensé que ibas a decir de Pablo Coelho la frase famosa que tiene que el tiempo sin ti es solo empo, pero no, qué bueno. La mejor de toda su Qué bueno literatura. que te fuiste por otro lado. Oye, no, qué padre esto que mencionas, porque sí es muy cierto, o sea, y tiene que ver con lo que mencionaba Jorge de la entropía, que bueno, siempre hay una posibilidad mínima, y es por eso que este tipo de situaciones nos parecen tan fantásticas, ¿no? O sea, y poniéndolo en contexto, no sé, lo que decías de la final del Manchester City, por ejemplo. Las posibilidades de que el otro equipo tuviera los puntos para eliminarlo se dieron, y entonces él quedaba únicamente un minuto menos en tiempo de reposición, metió un gol que parecía imposible, que le dio una victoria prácticamente imposible que van a recordar posiblemente durante todo el tiempo que dure ese club, ¿no? La final que ganó el América con gol de portero en el último minuto, lo que pasó Eso con es cierto. Santos, o sea, ese tipo de cosas que parece que los dioses te tocaron, pero que tienen que ver con cómo lo recordamos nosotros por la posibilidad que esto implica, es decir, las posibilidades de que algo así sucedieran son muy, muy pequeñitas. Y por eso es que nuestras vidas, cuando suceden cosas así, se hacen significativas para nosotros y siempre las recordamos, ¿no? Cuando tenemos un momento, como decías, ¿cómo era Kairos? Sí, Kairos. Es bien interesante porque siempre vamos a recordar ese momento como que qué increíble que haya sucedido eso que pasó. Yo recuerdo, por ejemplo, en ese momento que me parece muy, muy chistoso, unas me preguntaron que qué era lo más imposible que he visto, ¿no?
Yo recuerdo antes para ir a la universidad tenía que tomar un autobús, entonces salí de mi casa y afuera de mi casa había un rinoceronte haciendo pipí en mi árbol, así increíble. Entonces se me quedó así grabado por siempre. Resulta que obviamente durante esa época todavía no, o sea, los circos podían estar en la ciudad y se había parado un rinoceronte junto con otros animales y el rinoceronte estaba pegado a un árbol que nosotros teníamos y estaba haciendo pipí afuera de mi casa. ¿Cuál era la posibilidad de que yo al salir de mi casa viera un rinoceronte haciendo pipí? O sea, y es verdad, ¿eh? O sea, no es un invento, o sea, realmente sucedió. Ese es un tipo de cosas que me parecen increíbles dentro de las posibilidades que manejamos de esto que decíamos entropía. Ya que esa era la idea. Adelante, Jorge. Fíjate que me da mucha risa que has contado eso porque a mí me pasó algo casi similar. Ok, casi igual, perdón. Y lo cuento mucho a mis alumnos en clase, ellos no me creen y tuve que de plano ahogarme en las fotos que tenía por ahí para encontrarlas. Y a mí me pasó una vez igual cuando los circos todavía eran legales, que salí de mi casa a sacar a mi perro y había un tigre dormido afuera de mi casa. Un tigre, o sea, y son de esas cosas que solo pasan en el México mágico, pero pasó y sí, definitivamente es algo que nunca en la vida se me va a olvidar. Eh, Fíjate que ahorita Alfa que está diciendo todo esto, no quería hablar de Heidegger hoy, pero bueno, lo voy a decir brevemente, ¿no? O sea, Nazi. acuérdense que Heidegger tiene este concepto de ser y tiempo, y tiene este concepto de ser para la muerte, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor el universo pues no tiene fin, pero nosotros definitivamente sí lo tenemos, ¿no? Eso parece estar más que claro. Y justo el hecho de que las cosas se acaben, creo que te ayuda a entrar en una sintonía diferente con muchas experiencias de vida. Y no solo es porque piensas que la vida se va a acabar como tal y si se acaba la vida vas a perder la oportunidad de todas las experiencias posibles, sino también es hasta el hecho de poder entender justo que las cosas acaban, ¿no? Y que muchas veces podrán acabar antes de que tú te acabes. A mí una de las cosas que más me gustan, que está muy relacionada con el tiempo, pues es bailar. Yo iba aquí en la región, había nada más un lugar para bailar ritmos latinos, que es lo que yo bailo, y ya sabíamos que ese lugar estaba condenado a extinguirse, ¿no? Y muy rápido, así suelen ser esos lugares, o sea, como que no son buen negocio porque la gente que le gusta bailar en pareja, pues no pistea tanto, porque si pisteas tiras a la chava, ¿no? Básicamente. Entonces no le sacan tanto. Y a mí sí me pasó que cada que iba tenía muy consciente la idea de que esa experiencia que tanto me gustaba en ese espacio, pues se me iba a terminar. Y hacía que tuviera un enganche bien diferente con el tiempo. Hay un concepto que le llaman flow, ¿no? Que es este estado en el que estás muy metido en aquello que haces bien y que te encanta y que de repente tienes una percepción del tiempo casi inexistente. Eh, y está raro como pareciera que es un contraste, una contradicción, ¿no? Como el hecho de darte cuenta que todo se termina, incluyéndote, te ayuda a vivir de una forma mucho más directa, pues el presente. Es una cuestión un poco paradójica, pero al mismo tiempo real. ¿Vas a decir algo, Alfa? Sí, solo quisiera complementar eso, que ese es uno de los grandes como apuntes del budismo en general y obviamente del budismo zen en particular también. Esa percepción del presente como lo único para que encuentres, o sea, que a partir de disminuir todas las ilusiones y te centras solo en la vivencia de una sola cosita que es el presente, explota toda la vida y se hace muchísimo más rica y aparentemente es paradójico. Haces tu Big Bang. Yo no quería hacer esto en este momento porque estamos cortos, de hecho por ahí ya nos vamos a pasar, pero no lo Correr a podemos Márquez, dejar de no, sí, hacer. córrelo, tú córrelo. No. Por ahí Newton decía, bueno, simplificado que había dos tiempos, ¿no? El relativo y el absoluto. Pero no hemos hablado para nada de lo que decía Einstein, que digamos que los dos son muy famosos, más Einstein precisamente por lo que pensaba en relación a esto, ¿no? Que bueno, obviamente Einstein decía que el tiempo pues es relativo. Entonces, en este sentido, no sé si les gustaría decir algo. A mí no.
Pero sí, o sea, entiendo, o sea, no quisiera complementar, yo no quisiera irme por ahí, Entiendo. pero sí, o sea, no sé si cómo se... también me parece que es uno de los temas centrales cuando se tiene que hablar del tiempo, de hecho lo mencioné al principio, pero yo no, Jorge tal vez. No, sí puedo decir algo, nada más que voy a hacer trampa, porque antes de hablar de Einstein quiero hablar primero de alguien más, porque se relaciona mucho con lo que dijo Alfa, y luego ya pasarme si quieren un poquito a Einstein y ya tú me ayudas, David. Hay un filósofo, esto va más por el lado subjetivo del tiempo. Hay un filósofo Sioux, o sea, es nativo americano del siglo XX que se llama Lame Deer. Lame Deer es como su nombre entre compas. Su nombre occidental era John Fire. Ya que ellos se ponen dos nombres diferentes. Su filosofía está bien padre, no voy a poder abarcar casi nada de ella, pero la idea general es que él hace una crítica muy fuerte al mundo occidental, y para el mundo occidental se refería específicamente al hombre blanco, pero aún así creo que ahí cabemos nosotros. Y era la idea de que los seres humanos, ellos lo entienden como, y él lo entiende como que somos seres simbólicos, o sea, tenemos que ser símbolos para que los símbolos nos den una comprensión del mundo y un propósito y muchas cosas más, ¿no? Y decía que justo los nativos americanos estaban inmersos en un mundo llenísimo de símbolos que ellos reconocían. Él decía es que nosotros, desde el momento que nacemos, tenemos un símbolo que nos une a la naturaleza desde cómo nos llaman, ¿no? Siempre se pone el nombre de, por ejemplo, es muy común que se ponga el nombre de algún animal con alguna otra palabra. El de él es deer, o sea, como venado. Y desde ahí él dice que ellos ya encuentran poder, ¿no? Y fuerza a través de ese vínculo con la naturaleza. Y después sigue abordando la idea y dice, es que realmente nuestros símbolos, o sea, nuestro símbolo principal, dice, es el círculo. El círculo es el símbolo que ahora sí nos ayuda a comprender todo. Y después empieza a elaborar y dice, o sea, circular es el horizonte y circular es la luna y circular es el cuerpo humano, ¿no? O sea, hasta el cuerpo humano dice no tiene esquinas, o sea, véanse las puntas de los dedos, las yemas de los dedos y van a ver que más bien son curvas y véanse los dedos de los pies y las rodillas y los codos, la cabeza, los hombros, ¿no? Y es que No la conocía a naturaleza... mi compa el que quijadón. Sí, es que supongo que... Qué estúpido, bueno. Güey, acabas de destrozar toda Rompiste, la filosofía de Lame rompiste Deer, a ¿no? O sea, Jorge, Alfa. Perdón. bueno, el punto es que en teoría, quitando que Quijadón, que yo supongo que es baja entropía y casi no tiene probabilidades de existir, todo el resto de la naturaleza. Es que ¿sabes cuál es el problema? Se lo imagina, o sea, ya quiere volver, pero se lo está imaginando con la quijada puntiaguda. Ese es el problema. Bueno, ya, todo el resto de la naturaleza se supone que es más circular, ¿no? O sea, que la naturaleza misma le está diciendo al hombre que debería de ser nuestro símbolo basado y reflejado en el círculo, ¿no? Y dice, en cambio, ustedes hombres blancos, su símbolo son las cajas y las cajas tienen esquinas, como que Quijadón, que seguro el güey era pues yankee, ¿no? Dice, ustedes más bien no es de que no tengan símbolos, es de que tienen los símbolos equivocados. O sea, es como si nos dijeran, los seres humanos no tenemos de otra más que tener símbolos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo sabemos y utilizamos los símbolos adecuados y ustedes lo ignoran, creen que el mundo real es tal cual así y no se dan cuenta que en realidad también acaba siendo una cuestión pues meramente simbólica. Y luego además remata diciendo, es curioso que ustedes, dice, es curioso que nosotros en nuestro lenguaje Sioux no tenemos la palabra para símbolo y ustedes sí, pero en realidad nuestro mundo está lleno de eso en nuestra vida y ustedes pues la viven de la peor forma, ¿no? Él, a la hora de hablar de que el mundo blanco son símbolos de la caja, dice, cajas son sus oficinas, cajas son sus edificios, cajas son sus departamentos y sus casas, ¿no? Y si elaboro más, yo podría decir, pues cajas son las paredes de las cajas y los cuartos de las cajas, que lo que están haciendo, según Leibniz, es separarnos a los seres humanos, ¿no? Él, como Aristóteles y como muchos pensadores a lo largo de la historia, creen que una de las características más fantásticas y maravillosas del ser humano es que somos sociales, ¿no? Somos con nosotros también, como diría Heidegger. Y lo que hacemos con nuestras cajas occidentales es irnos cada vez separando más de los demás. O sea, si ellos, por ejemplo, vivían en casas redondas y que no tenían paredes y después cenaban todos juntos, nosotros
cada vez nos vamos aislando más del mundo, ¿no? O sea, tenemos una casa que está adentro de un fraccionamiento, separado por puertas y por paredes, pero luego también los cuartos de las casas hacia adentro están así, nos separamos inclusive de la familia, ¿no? Pero luego agarra esta idea y se la lleva al tiempo, que es a donde quería llegar. Él dice que para el tiempo aplica justamente el mismo símbolo. Él dice, ustedes los hombres blancos viven vidas que no merecen la pena ser vividas, y en parte es porque hacen de todo sus cajas, inclusive del tiempo. Y menciona las citas de trabajo o las punch cards, ¿no? O sea, el reloj checador. O, por ejemplo, las citas sociales también inclusive. O sea, el punto es que nosotros inventamos el reloj súper preciso hasta el atómico, pero acabamos siendo esclavos de él, tal cual, ¿no? Entonces, como seres humanos ya nos cuesta trabajo tener una conexión como más fluida y más natural con otra persona, porque tenemos que meter todo en malditas cajas de espacio y en malditas cajas de tiempo, ¿no? Y ya no podemos desprendernos de eso. Ellos, en cambio, él dice, nosotros tenemos un reloj, nada más uno, y es el reloj de la naturaleza. Nos levantamos cuando el sol nos dice que tenemos que levantarnos y nos acostamos cuando el sol nos dice que tenemos que acostarnos, ¿no? Y la luna, es así como un ciclo. Y lo que pasa en un mundo que no tiene citas y que no tiene reglas muy establecidas de tiempo y que no tiene relojes checadores y que no tiene agendas y que no tiene nada de eso, es que vives de una forma, pues parecería que mucho más orgánica. Es verdad que va a ser mucho menos productivo, pero también es verdad que va a ser mucho más fácil entrar en en esta vivencia como de disfrutar un presente tal cual, ¿no? Si le quieren llamar, le podemos llamar de muchas formas, pero ese es el punto. Entonces, se me hace interesante, pues, como ya de una forma subjetiva, también los seres humanos, cómo nos hemos enganchado a vivir el tiempo, puede, puede hacernos seres completamente distintos, ¿no? O sea, ¿vas a decir algo, David? Sí, es que se me hace súper interesante lo que dices, porque incluso en el comentario meta estamos nosotros atrapados dentro del tiempo que nosotros pensamos que de acuerdo al constructo social la gente está acostumbrada a escuchar un podcast, que es una hora. Claro. Entonces es bien interesante, incluso a la hora cuando vamos al cine, a la gente no le gusta que la película dure más de 2 horas, porque está acostumbrada a que cuando va al cine dure 2 horas. Igual casi en toda nuestra vida, o sea, me parece un tema bastante interesante cómo vemos el tiempo como constructo social, o sea, trabajas 8 horas, si vas a una cita, esta cita no puede durar más de 2 horas, o sea, todo va en relación a la percepción que nosotros pensamos en el conjunto, que es la correcta, ¿no? Y salirnos de ahí es lo que provoca que la gente te vea de una mala manera o crea este sentimiento de animosidad, ¿no? No sé, te fuiste con tus amigos y estuviste 9 horas. Estás mal. Me explico, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, era para que fueras 2 horas. ¿Qué? Fuiste a ver un juego de fútbol 2 horas, tomaste con tus amigos 2 horas. 9 horas está muy mal visto. Y para todo también, oye, trabajo, ¿cuánto trabajaste? 20 horas. No, es que eres un workaholic. Ah, siempre te vas a la hora que te tienes que ir. Ah, muy mal. No das lo suficiente por la empresa. Es decir, todo este concepto que nosotros tenemos del tiempo visto desde esa manera es un constructo social que sí nos atrapa. Yo creo que tiene mucha razón lo que dices. Alfa. Felicidades, David. Vi que ganaste un torneo de fútbol y me parece que estás hablando por tu experiencia. Ganaste, te fuiste a celebrar 9 horas y así te fue en tu casa y te regañaron. Está bien, yo entiendo, es válido. Pero yo nunca he leído a Liam Deere, no sé cómo se llama, John Fire, y nunca lo he leído, pero ya es mi octavo filósofo favorito. Ya estoy 100% coincido con él. Soy team ese vato, totalmente. Sí, la neta es que está padrísimos. O sea, si quieren leer el libro donde viene, eso se llama Seeker of Visions. Así se llama el libro. Seeker of Visions. ¿Lo tienes? Sí. Ah, pues ya sabes. Él es de mis filósofos favoritos. Aunque me voy a ofender, mi filósofo favorito no es Platón. O sea, me gusta mucho cómo escribe, pero no estoy de acuerdo con lo que dice. Se me hace genial. Pero Lame Deer se me hace padrísimo y mucha gente no lo conoce. O sea, justo por ser un filósofo nativo americano, o sea, como que no entra dentro del canon occidental de la filosofía tradicional, pero hace una crítica muy interesante, ¿no? O sea, que hasta parecería muy posmoderna, siendo que viene de un grupo que más bien parece que
que vive en otro tiempo, ¿no? Anterior. Está padrísimo. Algo más del AMD, repasamos a Einstein. No, creo que pasamos a Einstein, versión light. Perdón, voy a meternos en la caja occidental del tiempo. ¿Cómo cuánto tendríamos? Solo para, yo quiero hacer unas recomendaciones rapidísimas. No, no vamos a caer. Si estamos hoy hablando del tiempo y de las cajas y de lo que ellos Hoy decían, somos no libres, vamos muy a bien. caer en el constructo social del podcast el día de hoy. Y si a usted le Además, interesa el tema, se va a quedar. En YouTube el tiempo Libertad. es bastante relativo. Tú le Es puedes poner correcto. 1.25, 1.5 de velocidad. Y se Bien. fregó. Creo que hubiéramos estado muy mal si hubiéramos estado hablando del tiempo y le diéramos un tiempo determinado al capítulo de hoy, por lo menos. Pues, a ver, de Einstein no voy a decir tanto. Obviamente es una figura, pues, bien importante dentro como de la física y el entendimiento del tiempo. Él, una de las primeras cosas que me acuerdo cuando pienso en Einstein es que su teoría nos ayudó como a resolver ciertas fallas de la mecánica clásica de Newton, ¿no? O sea, la mecánica clásica de Newton, cuando se creó, pues literal parecía que eran como las leyes escritas de Dios, ¿no? Como si el ser humano ya hubiera entendido el lenguaje divino, y con ese lenguaje divino ya pudiera ahora sí entender realmente la creación, ¿no? Estas frases, desde Galileo hacia adelante que decían, o sea, Galileo decía es que Dios escribió 2 libros, ¿no? Tenemos el libro, escrito tal cual, que te ayuda, o sea, la Biblia, por ejemplo, te va a ayudar a hacer ética, a vivir mejor, a llegar al paraíso, pero si quieres entender la creación divina, para eso es la física, ¿no? Y el que parecería que ya metió la ecuación máxima para entender el cosmos y la creación, acabó siendo Newton. Y Newton durante muchísimo tiempo parecía que no tenía fallas, o sea, realmente tú aplicabas sus leyes para un montón de cosas y siempre te daba lo que tenía que dar, pero una de las primeras veces que falló, me parece que fue cuando descubrieron Urano. Acuérdense ustedes que el ojo humano no puede ver puede ver hasta Saturno, o sea, pelón. Si no tienes telescopios, puedes ver hasta Saturno. Pero no puede ver Uranus. Sí Este lo puedes comentario ver, fue Alfa. traído a ustedes por... Alfa, ya van 2 veces que me rompes a Jorge, por favor. Me cuesta trabajo regresar. Bueno, ya. ¿Qué está diciendo? Urano, Sí, Neptuno. La falla de Newton. podemos verlo con el ojo nada más. Sí, ustedes pueden agarrar todas las mitologías y suelen llegar hasta Saturno, ¿no? O sea, porque Saturno tú lo puedes ver con el ojo pelón, los telescopios, pues ahora sí que no empezaron a ser cada vez más utilizados hasta que los empezó a utilizar Galileo. Y el telescopio da la oportunidad como que, como que descubrir nuevos planetas y uno de esos fue Urano. Y ustedes saben que con la mecánica clásica, con las leyes de Newton, ustedes pueden predecir, por ejemplo, el 24 de febrero del 2054, pueden saber exactamente en qué punto del espacio va a estar Saturno, ¿no? O Marte, o el planeta que quieran, ¿no? Y lo mismo empezaron a hacer con Neptuno, o sea, perdón, con Urano, empezaron a ir, digamos que dándole seguimiento a su movimiento, a predecir en dónde estarían en unos años, y se dieron cuenta, para sorpresa de todos, que había un desfase. O sea, que Urano no estaba exactamente en donde las leyes de Newton decían que tenía que estar, ¿no? Mucha gente no sabía cómo demonios resolver el problema. Digamos que ese problema se postuló en muchos lados para ver quién demonios lo resolvía. Y de repente alguien lo resolvió. Y lo que hizo fue decirle a un grupo de científicos que pusieron un telescopio con ciertas coordenadas a una hora específica de una noche y que iba a estar su respuesta. Y la respuesta acabó siendo Neptuno. Resulta que Urano no estaba donde debía de estar porque existía otro planeta que no habíamos visto y ese planeta estaba ejerciendo gravedad sobre Neptuno, ¿no? Entonces, Bueno, otra vez parecería que Newton estaba bien, ¿no? Y no manches, Newton sí era correcto, lo que pasa que no existía Neptuno, etcétera, etcétera. Les cuento todo ese choro porque, que está fregón, pero se los cuento, porque volvió a pasar una vez más.
Tiempo después se dieron cuenta que también había un desfase muy pequeño con Mercurio. Acuérdense que Mercurio pues, es el planeta más pegado al Sol. Y no sabían por qué fregados ese planeta se estaba desfasando. Y algunos empezaron a teorizar y utilizaron el mismo modelo que utilizaron para descubrir Neptuno y dijeron, es que de seguro hay ahí algún astro girando muy pequeñito entre el Sol y Mercurio, es tan chiquito que no se puede ver. Y ese astro creo que le llamaron Vulcano, ¿no? Según yo le llamaron Vulcano. Pero Vulcano no existe, o sea, sí hay algo que está generando un desfase en la órbita de Mercurio, pero no es otro planeta o no es nada de eso. Lo que es pues la gravedad, tal cual, del Sol. Y ahí es donde entra Einstein. Einstein fue el que se dio cuenta que el espacio parecería no tanto algo como bidimensional, sino tridimensional, ¿no? Si yo agarro algo muy pesado y lo pongo aquí, se va a empezar a hundir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese hundimiento que se crea, lo está creando la masa del Sol, que es muy pesada, y entonces si de repente ya no es un plano, ya tienes profundidad, entonces si hay un planeta que está girando cercano al Sol, agarraría un movimiento diferente, porque estaría entrando dentro de esa profundidad, ¿no? De ese doblamiento del espacio-tiempo, haz de cuenta. Eso es parte de Einstein y es pues es un descubrimiento pues fregoncísimo, ¿no? Y aparte de o sea, si se fijan, si tú agarras esta idea y te la llevas a un extremo, pues están los hoyos negros. Si te la llevas a otro extremo, están los hoyos de gusano, ¿no? Que después se acaban convirtiendo también en hoyos negros. Y los hoyos de gusano sería una forma de justo hacer viaje en el tiempo. O sea, no encontramos muchas formas de hacer viaje del tiempo. Una de ellas no puede ser a través de un hoyo negro, porque un hoyo negro, si tú te metes en un hoyo negro, vas a llegar a la fuerza a un momento, no es un espacio, es un momento que se llama singularidad. Pero mientras llegas ahí, que es el punto de máxima entropía y de máxima gravedad, al ser humano le pasa lo que se llama la espaguetificación, muerte por espaguetificación. Y es el hecho de que hay tanta gravedad y mientras más bajas hay más gravedad o mientras más te metes hay más gravedad, que la gravedad que hay en tus pies es mayor a la que hay en tu cabeza y en tus manos y en tus piernas, ¿no? Entonces tus átomos, tu cuerpo se empieza a romper hasta que solo quedan una hilera así de átomos así en filita que se están yendo hasta la singularidad, haz de cuenta. Un wormhole es diferente porque ahí se supone que si es un espacio curvo, como tú agarras el espacio y lo doblas y puedes pasar de un punto a otro punto del espacio en teoría. Y en teoría eso te permitiría moverte en el tiempo, ya sea irte al futuro o irte al pasado. Y dentro de todo esto, pues está la figura de Einstein, ¿no? Como parte de la gente que nos permitió empezar a teorizar y a imaginarnos de forma real, ahora sí, por ejemplo, estos viajes en el tiempo. Y no solo a través de wormholes, sino también lo que sí dijo Einstein, por ejemplo, a través de la velocidad tal cual. Acuérdense ustedes de este tiempo relativo de Einstein, en donde dice que si tú aceleras muy rápido y llegas a una velocidad que se asemeja mucho como a la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasaría mucho más lento, que es lo que se ve en Interestelar, ¿no? En este mundo en donde pasan creo que una hora y ya cuando regresan con su compañero en la nave espacial, ya el compañero ya estaba viejito, ¿no? Es un poco ese concepto, es algo que sí se puede hacer, o sea, tú podrías agarrar a diferentes astronautas o robots y ponerles relojes, y esos astronautas los mandas a diferentes planetas y luego regresan y se van a dar cuenta que va a haber un desfase ahí con la cuestión del tiempo. Ahora, un detalle nada más ahí como un asterisco ahí de notas, como Uranus, importante es que si bien es cierto que es relativo el tiempo en Einstein, dependiendo, por ejemplo, de la velocidad de cómo te mueves, resulta que la velocidad de la luz es constante. Entonces, esa sí es constante, ¿no? Lo demás como que parece que sí tiene variaciones, pero la luz por alguna razón acaba siendo constante. No sé si quieran mencionar algo de lo que he dicho hasta ahorita o sigo balbuceando. Ok. También desde esa teoría de Einstein nos permite luego además teorizar más cosas. Hay algo que se llama el cono de luz, light cone, así tal cual. O sea, imagínense que ustedes agarraran dos conos como de agua y los pusieran en la puntita, o sea, en la parte de abajo, los pones y la figura que se forma, ¿no? Y lo que es eso es que resulta que la luz, por la velocidad que tiene y que nada puede viajar más rápido que ella,
En la vida de alguien como nosotros, por ejemplo, la luz que nosotros generamos y en la que estamos nosotros inmersos, por ejemplo, solo va a llegar hasta cierto punto, ¿no? En el espacio, o sea, va a tener un límite. Y tuvo un límite hacia atrás en el pasado y tiene un límite hacia adelante en el futuro. Nosotros estamos entre la intersección de los dos conos y lo que hay hasta acá o hacia allá es el pasado o el futuro, ¿no? Pero más allá de donde se acaba nuestro cono de luz es el futuro, se supone que no podemos viajar. Es como si tuviéramos un límite, o sea, un límite que nos dijeran ustedes, seres humanos, no pueden salirse de ese cono de luz. Entonces, aunque pudieras viajar muy lejos, hacia adelante o hacia el pasado, hacia el futuro o hacia el pasado, en realidad acabas teniendo, digamos que un límite. Y eso también se acaba desprendiendo desde la teoría de Einstein. Eh, Hay más cosas, eso para mí es como algunas de las que me llaman más la atención. O sea, quizás la más popular es la cuestión del viaje del tiempo y a mí sí me encanta. O sea, la verdad es que el viaje en el tiempo es bastante improbable para como lo entienden ahorita los físicos, pero, no, pero con eso no quiere decir que sea imposible, ¿no? O sea, desde la mecánica clásica se entendía como que si era imposible por la flecha del tiempo, pero ahorita con las posibilidades que nos da justo esta idea de, a través de la gravedad, empezar a doblar el espacio-tiempo, a lo mejor ya se puede, ¿no? Y eso también se acaba desprendiendo de la teoría general de Einstein acerca de la gravedad. Entonces, entre su teoría de la relatividad y su teoría de la gravedad general, nos permitió como que empezar a imaginarnos un montonal de cosas. También algo que se dice famoso de Einstein, que no lo digo tan fresco, pero es que él no estaba tan de acuerdo con la física cuántica, porque por ahí dicen, no sé si es una cita real o nada más una cita inventada, pero que era como esa idea de Einstein de decir que Dios no jugaba al universo con los dados, ¿no? Y las probabilidades. Y la física cuántica como que tiene mucho de eso. No sé si ustedes se acuerdan la física cuántica tiene como... Perdón, creo que hay un experimento mental al respecto de la EPR, ¿no? Einstein, un polaco, Rosen, que justamente era un experimento mental de esos vatos como para comprobar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Sí. Sí, pero no lo traigo muy fresco. No sé si tú, David, lo traigas fresco. No, la verdad no lo conocía eso que dice Alf. Ah, ok. Pero lo que sí traigo más o menos fresco es que en mecánica cuántica hay lo que se llama wave functions, como funciones de onda. O sea, tú puedes agarrar, por ejemplo, electrones y tú avientas un electrón y ese electrón vas a ver en qué lugar acaba ubicado, ¿no? O sea, a qué lugar llega. Pero en física cuántica eso es un relajo porque se han dado cuenta que, o sea, en física cuántica tú no puedes predecir al 100% justamente en dónde va a estar ese electrón, no es como la mecánica clásica de Newton. Es decir, Urano va a estar aquí y ahí está el Urano, ¿no? O sea, en realidad ese electrón puede estar en muchas posiciones diferentes y esas posiciones en realidad se miden a través de probabilidades. Tiene diferentes probabilidades de estar en diferentes partes, ¿no? A eso le llevan, creo que como wave function, función de onda, no sé si es la traducción adecuada. Pero está raro porque cuando los científicos observan, digamos que ese movimiento y observan ese proceso, el electrón luego acaba estando donde ellos dicen, o sea, es raro, como que podría estar en todas partes, pero está donde lo miras, ¿no? Eso Casi te como puede, si, eso te vuela la cabeza, porque es casi como si tú lo provocaras, que no, sí, o sea, que eso está loquísimo. sí, por un lado te malviajas porque los científicos piensan que a lo mejor el mero hecho de observarlo modifica su patrón, pero por otro lado, y esta es la más loca de todas y con la que Einstein yo creo que no hubiera estado de acuerdo, pero la más loca de todas es que se ha teorizado también que no es que tú mires al electrón y tú digas dónde vaya a estar o al fotón. O sea, es más bien de que cuando tú volteas y está ahí, hay muchas otras probabilidades que se materializan eh, para la ubicación de esa partícula. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú, Dave, volteas y ves esa partícula en ese lugar determinado, va a haber muchos otros Daves
que estén viendo esa partícula en las otras posiciones de la función de onda, tal cual, ¿no? O sea, está bien loco, pero sería otra forma como de hablar de otro tipo de multiversos, así tal cual, ¿no? Entonces, pues Sí, es el una multiverso cuestión. más cercano a lo que vemos en Rick and Morty, o sea, a la posibilidad de la decisión que tomes y de cómo se parten de acuerdo a la Ajá. posibilidad que tú elijas, que eso sí está súper loquísimo. No, está loco, pero está fregón. De hecho, con eso, este, hay diferentes teorías, por ejemplo, de lo que pasaría si tú te vas al pasado. Una de ellas es que la flecha del tiempo no se rompe. No sé, hay una serie creo que se llama 11-22-63, creo, de James Franco, donde él se va al pasado para tratar de evitar que maten a Kennedy y siempre lo matan a Kennedy, ¿no? Y no es la única película donde pasa esto. O sea, ahí lo que estás viendo es eh, una de las teorías. Tú te vas al pasado y resulta que el universo va a hacer todo para que no puedas cambiar las cosas como sucedieron, ¿no? Como lo dijo el maestro Paulo Coelho, por supuesto. Entonces ahí la flecha del tiempo no se rompe nunca. Pero otra forma como de entender esto es como pasa más bien en, no es exactamente así, pero creo que es un buen ejemplo, en The Man in the High Tower. O sea, es una novela de Philip K. Dick, el High de Castle. ajá, High Castle, ajá, que luego hicieron también una serie en Amazon Prime. Y ahí te están contando como un universo alterno, en donde los Y el nazis What y If. los... Sí, el what if. O sea, los nazis y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos está partido, como estaba partida Alemania, ¿no? Y un lado, el lado lo tenía Japón y el oeste lo tenía los nazis, si mal no me acuerdo. También hay una parte italiana. Y eh, en esa novela y en esa serie, según yo, sí, o sea, la leí hace mucho, pero llega un momento en el que de forma paralela están como diferentes realidades. O sea, está el mundo en donde los nazis se ganaron, pero también está el mundo en donde los nazis no ganaron. Y está un mundo perfecto, que es más perfecto que donde no ganaron, pero que además las cosas están mucho mejor, donde hay mucho menos racismo y un chorro de cosas, ¿no? Entonces, esa es otra forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es a través del multiverso y decir, si tú viajaras al pasado, entonces, en ese momento, sería como que ese pasado se está convirtiendo en una línea distinta de tiempo del universo y es como si se creara otro universo diferente. Que es lo Y que el, se ve en Loki. y el universo existente, o sea, el universo que tú dejaste por irte al pasado, por ejemplo, en donde los nazis no ganaron y te vas al universo donde sí ganaron, resulta que, o sea, los dos siguen vivos, ¿no? Creo que funciona mejor con el ejemplo de James Franco. Es como si James Franco se hubiera ido al pasado y hubiera salvado a Kennedy. Se creó un universo donde Kennedy, o sea, una línea temporal donde Kennedy vive, pero la línea temporal que dejó James Franco original donde Kennedy muere seguiría también existiendo y las dos seguirían para adelante. Entonces era como ir construyendo cada vez nuevas realidades, ¿no? Entonces serían esas dos maneras, o sea, o la línea del tiempo o la flecha del tiempo no se rompe y no hay manera de que cambies nada, o la flecha del tiempo sí cambia, pero más bien no cambia, o sea, más bien se crean dos flechas del tiempo diferentes. Sería la otra versión. Sí, Alfa. No, que ya vamos a romper la flecha del tiempo de tanto que nos estamos extendiendo. Yo creo que ya es importante que vayamos cerrando. ¿Cerrando qué? Dilo. Yo sé que le quieres decir. El tiempo. El tema, no, el tiempo no se cierra, el tema, por supuesto. No, yo El pensé que podcast decía, de hoy, la sesión. yo pensé que iba a decir Uranus, pero bueno, ya está bien. Oiga, no, pues la verdad, Ah, muy estás bien contento. enfermo. Creo que hoy platicamos de un tema súper interesante que nos daba precisamente para, va a sonar pun, pero para el tiempo que utilizamos el día de hoy en el podcast, un tema maravilloso y la verdad bastante interesante. Yo como última reflexión, me acuerdo, por ahí siempre me fascinó de niño ver a las estrellas y por ahí que mi tío me dijo, y de alguna de estas estrellas que ves, porque a veces no ves una estrella, crees que es una estrella, pero no lo es. A lo mejor esa estrella que tú estás viendo está muerta y únicamente estás viendo su brillo que apenas acaba de llegar contigo, ¿no? Me pasa un poquito con este tema, o sea, es un tema en el que explicamos, y eso es lo padre de nuestro podcast, tratamos de entender temas muy complejos y explicarlos de la mejor manera.
Yo les agradezco a los dos, no sé si quieren cerrar con alguna reflexión. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recomiéndenos, es importante. Ya tenemos también nuestra página de Instagram. Importante que le den a la campanita en nuestro canal de YouTube, o si nos escucha, estamos en prácticamente todas las plataformas de audio y por supuesto en Spotify. Alfa. Sí, igual, agradecerte a ti, Dave, por siempre hacer esto posible. Marqueños también por traerte algunas palabrillas al podcast, un par. Y a las 3 personas que ahora son que nos escuchan. Y yo no voy a cerrar con reflexión, solo con 3 recomendaciones. Hay un requiem de un músico polaco que creo que se pronuncia Zbigniew Prisner, y se llama, creo que Requiem for a Friend. Y ahí hay una pieza de ese requiem que se llama Kairos, y la recomiendo mucho porque es preciosa, y pues hablamos del Kairos hoy, ¿no? Hay un escritor argentino que se llama Rodrigo Fresán, tiene una novela que se llama Kensington Gardens, que es una novela sobre James Matthew Barrie, el creador de Peter Pan, y otro escritor que él crea. Y en ese hay unos viajes en el tiempo muy interesantes que tienen que ver con la teoría de que no se rompe la flecha del tiempo. Pasa mucho lo que estaba mencionando Márquez al respecto, y es de una manera brillante, es una novela impresionante, la recomiendo mucho. Y también un anime que se llama Steins Gate, que es muy famoso y que también 100% gira alrededor del viaje en el tiempo y la imposibilidad de romper la flecha del tiempo. Un poco como Kensington Gardens, no quisiera decir qué pasa porque decirlo implicaría un poco romper la sorpresa del plot twist o del plot en sí mismo. Entonces nada más recomiendo que vayan y le echen un ojo y ya, muchas gracias a todos. Yo rapidísimo, bueno, primero que nada, sí tenemos 3 seguidores ahorita, pero quizás en el futuro va a pasar el tiempo y tengamos nada más uno. Y la otra es que como recomendación nada más súper popular, pop, pero está padre, igual ya la han visto, pero hay una película que se llama Memento, donde el personaje principal tiene un tipo de amnesia como anterogrado, o sea, no puede recordar más que breves periodos de tiempo, ¿no? Y ahí lo que van a ver es que hay una flecha del tiempo hacia la derecha y otra flecha del tiempo hacia la izquierda, al menos en cómo el personaje principal lo vive y cómo está editada la película. Entonces, es un ejercicio interesante, ¿no? Mental con el tiempo, verla y tratar como de comprenderla. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un tema más para ustedes. Hasta luego.